me puede sepultar en cualquier lado y después vendería mi urna. Siempre le dije que las decisiones eran de ella. Su madre la tuvo ella. Yo me fui con ella, ¿por qué? Porque yo en el hogar donde vivía era abusada. Si un padre no cuida a sus hijos, los hijos muy probablemente tampoco se hagan cargo del padre. Vengo a demandar a mi marido porque me fue infiel varias veces. Me fui de la casa. ¿Y para qué? Quiero 2 millones de pesos. ¿Está de acuerdo en pagar una compensación económica? No, si estamos claros en eso que no. Que no se haga el loco aquí. ¿Por qué una compensación económica tendría que ver con la infidelidad? Yolanda está segura que el día en que ella muera, sus hijos no respetarán su voluntad. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Yolanda y Doña Rosa, y Doña Yolanda, hija, y Doña Soledad. Buenas Bienvenidas tardes, todas. señorita. Muy Buenas tardes, señorita. Doña Yolanda, ¿me explica usted el caso? Ya, yo lo que quiero pedirle a mi hija presente que por favor arreglemos los problemas de mi sepultura, que figuro yo, soy la titular, y ella sale igual como titular después de mí. Ya. Yo quiero que quede solamente a mi nombre, por favor. ¿Por alguna razón en especial? Sí, porque yo he sabido de que ella, si quiere, me sepulta ahí, y si ella no quiere, no lo va a hacer. Y si llegara yo a fallecer, que ella me puede sepultar en cualquier lado y después vendería mi urna, mi nicho. Ya, o sea, usted compró un nicho Sí, en una de estas parques de sepultura sí. y teme que su hija venda o no respete su decisión de quedar ahí cuando usted Exactamente. fallezca. Sí. Doña Yolanda. Buenas tardes, señorita Buenas Carmen. tardes. Yo quiero decirle de que esté tranquila porque jamás se me ha pasado por la mente quitarle lo que sé claramente como hija mayor, que son cosas de ella, y siempre le dije que las decisiones eran de ella. Yo no puedo tomar decisiones por ella porque sé que lo que tiene le ha costado a ella, a mi madre, no a mí. Entonces, no sé de dónde saldría eso, porque no está en mi ser, nunca ha estado. ¿Y por qué cree que su madre no tiene confianza en eso? No entiendo por qué de una parte para acá ella cambió, siendo que yo, desde que tengo uso de razón, he intentado estar apoyándola, porque sus otros 2 hijos no la apoyaban. Hay sí motivos, grandes motivos, pero creo que no vienen al caso decir los motivos. ¿Cuántos hijos son? Somos 3 hermanos de un matrimonio. Quedamos, mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años y un poquito más. O sea, las crió solo su mamá. Ni siquiera mi madre. Ella estaba con nosotros, mi padre se fue, nos echaron a la calle, tuvimos que irnos a la casa de una tía de mi padre por un corto periodo. Después nos fuimos a la casa de mi abuela materna. También fue un corto periodo. Mi abuela tomó la decisión de decirle a mi madre de que ella la podía tener a ella como hija, pero no a los hijos. Yo tenía como 5 años y medio, mi hermano iba a cumplir los 4 y mi hermana tenía casi 9 meses de nacida. ¿Y qué pasó con ustedes De ahí entonces? tuvimos que irnos a una casa de acogida que se llama ahora Señorita Carmen. Tuvimos por 1 mes y medio más o menos sin verla, porque era el tiempo que nos tenían para adaptación, que se llama. La primera salida que tuvimos con mi madre, fuimos a la casa de visita de la tía donde habíamos estado, de mi padre, y esta tía me pregunta a mí si yo me quiero quedar a vivir con ella, y yo le digo que sí,
pero mis hermanos. Y ahí nos dividimos. Yo me quedé ahí, mi hermana con casi 1 año se fue con su padrino de bautismo y mi hermano quedó de hogar en hogar. ¿Por qué, doña Yolanda? ¿Qué pasó? Porque yo no tenía dinero y tenía que trabajar. A mí mi marido no me ayudó en nada. Incluso cuando él se fue, los abandonó, él dejó debiendo 8 meses de arriendo y con orden de lanzamiento a la calle. Ya, o sea, la abandona a su marido, los niños terminaron En un hogar. en un hogar y después la señora Yolanda, que Sí. es la del medio, se quedó viviendo con una tía, Yo soy la perdón, la mayor. mayor. El del medio se fue a vivir a la casa del padrino y el menor terminó siendo criado en hogares. Y No, así el del hasta, que, medio, hasta que fueron adultos. ¿Eso no Mire, cambió? hasta cuando yo tenía 11 años de edad y mi madre presente llega a la casa de la tía abuela y me dice, ¿acaso yo me quería ir a vivir con ella? Y yo le dije que sí, sin pensarlo. Ella me dijo que es cerca de donde yo me estaba criando, para no sacarme de raíz de donde estaba. Acepté. ¿Por qué motivo? Porque yo necesitaba salir de ese hogar. La tía abuela era muy buena, muy buena. Me apoyó en todo, a mí y a mi hermana, ¿ya? En todo sentido. Ella pasó a ser la madre de nosotros. Pero estaba mi madrina de bautismo, que es la que me terminó de criar, con ayuda de la dueña de casa. Gracias a lo que usted ve aquí parada, es gracias a esas 2 personas. O sea, ¿nunca hubo una muy buena relación con la madre de ninguno de los 3 hijos? No, porque ella se dedicó a trabajar, a su mundo, digo yo. Discúlpeme si ocupo palabras que quizás no sean las correctas. A los 11 años yo me fui con ella. ¿Por qué? Porque yo en el hogar donde vivía era abusada desde los 5 años y medio. ¿Perdón? Señorita, yo ¿Qué quiero... dijo? Aquí la señora, yo no la conozco. Yo a esta señora la conozco hace 30 años. Yo he estado en las buenas y en las malas con ella y ella conmigo. Ella, pregúntele a la señora aquí, porque ella está operada 2 veces, y pregúntele de qué son las cosas. Que ella le responda. Yo sí. ¿Se ha venido ella a preguntar o llamar por teléfono a preguntar por su madre? Doña Rosa. Nosotros- Son amigas, Muy tengo claro, amigas, muy mucho amigas, tiempo. hace 30 años. Sí. Pero la hija tiene 60. Y si doña Yolanda madre no tuvo relación con sus hijos, ¿no le parece un poco obvio No. que hoy día los hijos tampoco estén preocupados por ella? Ya, mire, hay una cosa, nosotros somos de un club de adultos mayores. Nosotros los turnábamos para ir a verla a ella, a estar con ella, ¿A quién? a cuidarla en la casa. Sí, en lo las operaciones. entiendo, no estoy poniendo en duda la amistad entre ustedes, Ya. pero si doña Yolanda madre no tuvo relación con sus hijos, ni cuidó a sus hijos, ni se hizo cargo de sus hijos por las razones que fueran, es de esperar y es razonable que los hijos tampoco la cuiden a ella o tengan preocupación por ella. Entonces, claro, entiendo su cariño de amiga, pero uno cosecha lo que siembra, pues. Pero hay una cosa, señorita, uno tiene que entender. Uno tuvo muy poca educación. Ella No. tiene- La relación de cariño no tiene que ver con la Pero educación. Sí, pero es que resulta que uno ya sabe lo que tiene que hacer. Es ¿A su qué se refiere? su madre la tuvo ella. Sería bien fácil también esperar que los padres cumplieran su rol. Sí. Pero cuando Y no esas podemos- obviedades de que los padres cuidan a los hijos o que los hijos cuidan a los padres se ven absolutamente alteradas por la realidad. Y finalmente, si un padre no cuida a sus hijos, los hijos muy probablemente tampoco se hagan cargo del padre. No se puede pedir lo que yo no di. Si aquí estamos hablando de una historia que doña Yolanda además ha Sí. aseverado, donde ella, por razones variadas, no se hizo cargo de ninguno de los 3 hijos, es de No. esperar que ninguno de los 3 hijos se quiera hacer cargo de la madre. ¿Por qué debiéramos pedirle a los hijos lo que la madre no fue capaz de darles?
Dígame. ¿Podría yo hablar ahora? Por supuesto. Señorita, yo no tenía dinero para poder ir y decir voy a tomar esto y voy a arrendar para irme con mis hijos. Una cosa es el dinero y otra es la relación. Pero es que yo iba cuando tenía que ir a ver a mi hijo que estaba internado en Carabineros allá en Cartagena. Yo tenía que ir cada 15 días y usted sabe que de aquí a allá yo tenía que echar todo el día y yo tenía un día a la semana libre. Los niños que están en hogares a los 18 años quedan fuera. Pero mi O a hijo los no tenía 21, 18. O a los 21 en esa época, sí. Sé que en esa época no. No. Pero en algún minuto de la vida su hijo cumplió 18 o 21 Sí. años, las circunstancias de la época. Sí. Y de ahí, Yo para viví con adelante, ellos. de ahí para adelante usted hizo una relación o construyó una relación con alguno de sus hijos. Sí, yo viví con ellos. Yo viví un tiempo con ellos y cuando ella, la hija, me dice de que ellos se criaron solos y que abusaron, ella jamás a mí me dijo eso, que habían abusado de ella. Sin pedirme autorización me pone a mí como segunda titular. Ahí están los papeles cuando yo compré ese nicho. Yo me baso con eso porque nunca tuve los documentos en mis manos. No, señorita, está mintiendo. Están enfrascadas en una discusión sin ningún sentido. ¿Por qué usted toma la decisión de poner el nombre de su hija en un contrato de compra de una sepultura? Porque es mi hija. No entiendo por qué de una parte para acá ella cambió. Por favor, no me hables tú, por favor. ¿Por qué debiéramos pedirle a los hijos lo que la madre no fue capaz de darles? Mire, perdóneme, señorita, pero yo no vengo a pelear aquí. Si doña Yolanda Madre no tuvo relación con sus hijos, ¿no le parece un poco obvio que hoy día los hijos tampoco están preocupados por ella? Ya, mire, hay una cosa, nosotros somos de un club de adultos mayores. Nosotros los turnábamos para ir a verla a ella, estar con ella, ¿A quién? a cuidarla en la casa. Sí, lo entiendo, no estoy poniendo en duda la amistad entre ustedes, Ya. pero si doña Yolanda Madre no tuvo relación con sus hijos, ni cuidó a sus hijos, ni se hizo cargo de sus hijos por las razones que fueran, es de esperar y es razonable que los hijos tampoco la cuiden a ella o tengan preocupación por ella. Entonces, claro, entiendo su cariño de amiga, pero uno cosecha lo que siembra, pues. Pero hay una cosa, señorita, uno tiene que entender. Uno tuvo muy poca educación. No. tiene- La relación de cariño no tiene que ver con la pero educación. Sí, pero es que resulta que uno ya sabe lo que tiene que hacer. Es ¿A su qué se refiere? madre, la tuvo ella. Sería bien fácil también esperar que los padres cumplieran su rol. Sí. Pero cuando Y no esas podemos- obviedades de que los padres cuidan a los hijos o que los hijos cuidan a los padres se ven absolutamente alteradas por la realidad. Y finalmente, si un padre no cuida a sus hijos, los hijos muy probablemente tampoco se hagan cargo del padre. No se puede pedir lo que yo no di. Si aquí estamos hablando de una historia que doña Yolanda además ha Sí. aseverado, donde ella, por razones variadas, no se hizo cargo de ninguno de los tres hijos, es de No. esperar que ninguno de los tres hijos se quiera hacer cargo de la madre. ¿Por qué debiéramos pedirle a los hijos lo que la madre no fue capaz de darles? Dígame. ¿Podría yo hablar ahora? Por supuesto. Señorita, yo no tenía dinero para poder ir y decir voy a tomar esto y voy a arrendar para irme con mis hijos. Una cosa es el dinero y otra es la relación. Pero es que yo iba cuando tenía que ir a ver a mi hijo que estaba internado en Carabineros allá en Cartagena. Yo tenía que ir cada 15 días y usted sabe que de aquí a allá yo tenía que echar todo el día y yo tenía un día a la semana libre. Los niños que están en hogares a los 18 años quedan fuera. Pero mi O a hijo los no tenía 21, 18. O a los 21 en esa época, sí. Sé que en esa época no. No. Pero en algún minuto de la vida su hijo cumplió 18 o 21 Sí. años, las circunstancias de la época. Sí. Y de ahí, Yo para viví con adelante, ellos. de ahí para adelante usted hizo una relación o construyó una relación con alguno de sus hijos. Sí, yo viví con ellos. Yo viví un tiempo con ellos
Y cuando ella, la hija, me dice de que ellos se criaron solos y que abusaron, ella jamás a mí me dijo eso, que habían abusado de ella. ¿Por qué no me lo dijo en ese momento que a ella abusaron de ella? ¿Habría hecho algo? Sí, No. por ¿Qué? supuesto, lo meto preso. Mentira. No sé. ¿Por Me qué refiero mentira? si habría hecho algo con su hija. Por supuesto que ¿Qué habría hecho. hecho? Habría tratado de alguna manera de decirle que lo fuéramos a arrendar. Si yo, ¿Y será yo necesario junté- llegar a un tema tan límite como un abuso para tomar una decisión No, de cuidar a los hijos? por eso cuando pude, sin saber lo que ella está contando ahora, yo cuando supe de poder juntar la plata que yo juntaba para poder ir y irme con mis hijos. Doña Yolanda, ¿no será que usted tiene muy claro en su conciencia qué fue lo que pasó con sus hijos y por eso teme que sus No, hijos no, no no, respeten no. su última decisión? No, Ella nunca ha estado. no, señorita. Nunca ha estado. ¿Puedo Nunca ha opinar, estado. señorita Carmen? Mire, No. yo con 11 años me fui con ella por lo que comenté. Mi hermano del hogar se arrancó. Tuvo en épocas de dificultades con el país, mi hermano 41, 42 días perdido. Que un hermano de mi padre con ella, hasta en toque de queda, andaban en la calle buscándolo. Sí, Se encontró mi hermano. Ella se lo entregó a mi padre. Mi Sí. padre lo tuvo máximo 2 semanas, si mal no me equivoco, sí. y yo lo ya devolvió a la casa que yo vivía con mi madre. De ahí para adelante, yo pasé a ser la madre de mi hermano, porque ella salía a trabajar en esa época en casa particular. ¿En algún minuto se reparó esta relación con la mamá de alguno de los hijos? Yo creo que yo intenté hacer todo lo posible. Ah. Lo que la señora Rosa está hablando, por mi parte no creo que tenga tanta capacidad, porque yo hasta hace muy pocos años estuve pendiente de ella dentro de mis posibilidades. Yo me casé con 16 años. Y yo 17. Cuando yo le dije que me iba a casar con 16 años, a punto de entrar a una enseñanza media, pero no tenía ni un par de zapatos para ir a la escuela, Porque le dio la idea, perdón señorita, porque le dio la tinca de casarse. ¿sabe Por lo que, eso. Si hubiera sabe tenido lo que me apoyo de los contestó? papás, no se yo hubiera la tenía, casado. yo la tenía matriculada y me dijo, cuando llegó marzo, me dijo bien claro, mamá, no me compres nada para el colegio porque yo no voy a estudiar más. Y para la Pascua anterior, que justo antes de marzo, fue a fin de año, ella en esa época estaban de testigo, bueno, ahora no está mi hermana. Me dijo de que acaso, yo qué diría si ella se casaba. Hacían 3 meses más o menos que pololeaba con el marido. Sí, es así ¿Por como qué yo también. en esta historia que usted nos cuenta, con esta relación que ustedes tenían, Sí. por qué usted toma la decisión de poner el nombre de su hija en un contrato de compra de una sepultura? ¿Por qué? Porque es mi hija. ¿Y qué Pero- esperaba al poner el nombre de su hija ahí? Porque están los 3, pero a los otros 2 hijos yo no le puse el certificado de nacimiento. Por eso le tiraron raya. Y ella, ¿Cuál era su intención al poner esos 3 nombres? porque son mis hijos, Pero, para repartirle que lo que quedara de mí se repartieran entre los 3. Pero ella, yo para mejor ¿por todavía... qué dice que mentira, doña Yolanda, hija? ¿Qué cree ¿Por usted qué? que era? Porque le voy a comentar la realidad, cómo fue esa compra de... Ella había comprado un nicho para 2 personas, para ella y para su mami Carmen, que es una muy buena amiga. Y me No. invita a mí para que yo vaya a conocer el lugar. Y No. yo miré el espacio y le digo yo, muy bonito el lugar, mamá, pero ¿sabes lo que yo haría? En estos momentos no tengo medios porque estoy bajo tu alero, porque estaba recién separada. No teníamos nada con mis hijos. Pero yo a futuro le dije, yo me gustaría hablar con mi hermana Akena y juntarnos con mi cuñado y comprar algo más grande para reunir en algún momento la familia. Ella escuchó, no dijo nada, y al tiempo después me cuenta en la casa
de que ella había comprado, que eso creo que hasta hoy día está igual, un nicho para 7 personas. Y sin pedirme autorización me pone a mí como segunda Titular. y No. pedían otra titular y no estoy segura si fue que puso a la otra titular a mi hija mayor o a mi tercera hija. No, no, señorita. Después con el tiempo, Está mintiendo. no señorita. Carmen. Señorita, está mintiendo. Sentimiento. Ahí están los papeles cuando yo compré ese nicho. Compré para 4. Eran 3 hijos y yo éramos 4. Y con reducción de 3. Ella Sí. está mintiendo, señorita. No, efectivamente No, es para 4 personas. Sí. Tiene una capacidad de 4 personas. Y de ahí... Y los puedo nombres conocer. son Yolanda madre, Yolanda hija, y originalmente había puesto A los a otros Antonio y Marcela, que por no haber adjuntado la documentación que se Sí. requería fueron borrados. Marcela, ¿Verdad? disculpe, ¿quién se llama Marcela? Eugenia Una hermana, Marcela, sí. pues, ¿cómo Eugenia será Marcela. que no sabe ni el nombre de la Eugenia hermana? Sí sé que, pero se llama Eugenia. Eugenia Marcela. Eugenia Marcela. Yo me baso con No. eso Ya. porque nunca tuve los documentos en mis Está manos. mintiendo. Ay, no, y No. trajinaste todo. ¿Qué le traje? Mire, perdóneme, señorita, pero yo no vengo a pelear aquí, ni vengo a enfermarme más de lo que yo Señorita, estoy. yo Por también- favor, no me hables tú, por favor. Por Mire. favor, te pido, respétame. ¿Pero por qué el enojo con su hija? no, logro entender. es que Su hija está tiene toda la razón. mintiendo ¿En qué? en casi la mayoría de lo que ella está hablando. ¿Qué cosa? En todo lo que dijo antes que llegué. Nómbreme una, a ver. ¿En cuál? En el mismo los papeles que tengo Pero ahí. señora, escuchemos bien. Ella dijo, no sé, nunca he visto los papeles, tengo entendido. Es tan fácil como corregir. No está mintiendo, está va actuando bajo una suposición, que es muy distinto a mentir. Y ella reconoce que no sabe ni ha visto los... No conoce la... No. Señorita, yo fui Pero con ella. no, y no escucha quédate nada. callada. No, no es verdad, señorita. Sí, yo- Señora, contigo, si me eso me dijo. escucha, Mira, quizás tú- entienda. Ella no ha aseverado que sea para 7 personas. Dijo, tengo entendido que. Es como que yo dijera, me parece que está lloviendo. Y mi productor me dijera, no, fíjate que afuera no. Ah, no estoy mintiendo. Estoy equivocada en mi suposición, que es muy distinto. Mire, Mire, señorita Carmen, yo vine acá cuando la señorita me fue a ubicar a mi domicilio. Mi primera reacción fue no asistir. Pero la señorita nos explicó por qué era el motivo de venir acá. Y yo dije, si yo no voy es porque yo estoy haciendo lo que se dice de mí que no lo he hecho. Y me voy de frente en la vida con lo que yo creo que estoy correcta. Doña Y yo vengo Yolanda. acá es a 2 cosas, a entregarle la documentación que le pedí a la producción que le entregara. Sí, la tengo ahí en mi escritorio. Y lo próximo sería cambiarme el apellido, porque eso no lo tengo claro, pero quiero hacer eso. Ay, Dios mío. Tengo tanto daño en mi corazón como cuando ella me dijo tiempo atrás, a través de una de sus enfermedades, como comentó la amiga, que si no hubiera estado yo con ella se habría muerto en su cama y mi hermana Kena viviendo ahí no se habría dado cuenta. ¿Ya? Ahora está Me pidió hablando mal de la dinero y hermana. yo no vivía ni Tenemos a siquiera doña con Yolanda jubilación. madre y a doña Yolanda hija acá en el estudio. Sí, El contrato que usted firmó, doña Yolanda, es para que tenga efecto después de sus días. Es decir, Sí, para sí que sé. usted el día que fallezca tenga un lugar donde se pueda sepultar y ese contrato está a nombre suyo. Sí, Es sumamente importante que entiendan que los contratos de compraventa de sepultura que ustedes firman son contratos entre privados. sí. Por lo tanto, no van a encontrar ninguna ley que regule las cláusulas de esos contratos. Cada una de las cláusulas de esos contratos son, como establece nuestro Código Civil, una ley para las partes. Sí. Es un contrato entre privados, entre doña Yolanda y los parques, le vamos a poner cualquiera de todos los parques, cementerios que hay en Santiago y en Chile. Estas son las partes contratantes Sí. y estas son las partes que pueden, por tanto, modificar las condiciones o cláusulas del contrato. Nadie más. Usted en su contrato nombra como titulares, para el caso que usted no esté, a doña Yolanda.
Ah, pero eso es cuando yo no Intentó esté. poner a sus hijos, pero no adjuntó la documentación, por lo tanto ellos dos no forman parte de este contrato. Sí. Quedan ustedes dos como titulares del contrato. Sí. Doña Yolanda ha pagado el contrato y todo. Mire, si su hija firmara, jurara y rejurara acá que va a respetar esta decisión, Sí. nada de eso es válido para cuando usted fallezca. Nadie le va a poder dar esa certeza. Imaginemos que los parques con los que usted firmó el contrato le dicen, ya, saquemos a doña Yolanda del titular, borrémosla, que no esté. Listo, no está. Queda usted como única dueña de esa sepultura. Cuando usted fallezca, la sepultura forma parte de su patrimonio. Sí, sí. Entonces usted va a tener una casa, supongamos, más la sepultura. Es parte del patrimonio. Van a ser cualquiera de sus herederos, cualquiera de los tres, que no aparecen en el contrato, que fueron borrados del contrato, van a hacer la posesión efectiva. Ya, hicieron posesión efectiva para tomar posesión de los bienes de la persona que pretenden heredar. ¿Qué bienes van a pretender heredar? La casa y la sepultura. ¿Quiénes, por tanto, van a poder disponer de esos bienes? Cualquiera de ellos. Y cualquiera de ellos, en conjunto o separadamente, dependiendo de si hicieron o no un juicio de partición, van a poder tomar decisiones sobre esa sepultura. Voy a poner un ejemplo duro pero práctico. Si usted fallece hoy día, sus hijos respetan la decisión, la sepultan ahí, tramitan la posesión efectiva, y en 5 años más les falta dinero y decían, ¿por qué no vendemos la sepultura que tenemos de la mamá? Vengo a demandar a mi marido porque me fue infiel varias veces. Me fui de la casa y pagué. Quiero 2 millones de pesos. ¿Está de acuerdo en pagar una compensación económica? No, si estamos claros en eso que no. Que no se haga el loco aquí. ¿Por qué una compensación económica tendría que ver con la infidelidad? Cuando la señorita me fue a ubicar a mi domicilio, mi primera reacción fue no asistir. Pero la señorita nos explicó por qué era el motivo de venir acá. Y yo dije, si yo no voy es porque yo estoy haciendo lo que se dice de mí que no lo he hecho. Y me voy de frente en la vida con lo que yo creo que estoy correcta. Doña Y yo vengo Yolanda. acá es a 2 cosas, a entregarle la documentación que le pedí a la producción que le entregara. Sí, la tengo ahí en mi escritorio. Y lo próximo sería cambiarme el apellido, porque eso no lo tengo claro, pero quiero hacer eso. Ay, Dios mío. Tengo tanto daño en mi corazón como cuando ella me dijo tiempo atrás, a través de una de sus enfermedades, como comentó la amiga, que si no hubiera estado yo con ella se habría muerto en su cama y mi hermana Kena viviendo ahí no se habría dado cuenta. ¿Ya? Ahora está Me hablando pidió mal de la dinero hermana. y yo no... Tenemos ni a siquiera doña con Yolanda jubilación. madre y a doña Yolanda hija acá en el estudio. Sí. El contrato que usted firmó, doña Yolanda, es para que tenga efecto después de sus días. Es decir, Sí, para sí que sé. usted el día que fallezca tenga un lugar donde se pueda sepultar y ese contrato está a nombre suyo. Sí, Es sumamente importante que entiendan que los contratos de compraventa de sepultura que ustedes firman son contratos entre privados. sí. Por lo tanto, no van a encontrar ninguna ley que regule las cláusulas de esos contratos. Cada una de las cláusulas de esos contratos son, como establece nuestro Código Civil, una ley para las partes. Sí. Es un contrato entre privados, entre doña Yolanda y los parques. Le vamos a poner cualquiera de todos los parques, cementerios que hay en Santiago y en Chile. Estas son las partes contratantes. Sí. Y estas son las partes que pueden, por tanto, modificar las condiciones o cláusulas del contrato. Nadie más. Usted en su contrato nombra como titulares, para el caso que usted no esté, a doña Yolanda. Ah, pero eso es cuando yo no Intentó esté. poner a sus hijos, pero no adjuntó la documentación, por lo tanto ellos dos no forman parte de este contrato. Sí. Quedan ustedes dos como titulares del contrato. Sí. Doña Yolanda ha pagado el contrato. Mire,
Si su hija firmara, jurara y rejurara acá que va a respetar esta decisión, Sí. nada de eso es válido para cuando usted fallezca. Nadie le va a poder dar esa certeza. Imaginemos que los parques con los que usted firmó el contrato le dicen, ya, saquemos a doña Yolanda del titular, borrémosla, que no esté. Listo, no está. Queda usted como única dueña de esa sepultura. Cuando usted fallezca, la sepultura forma parte de su patrimonio. Sí, sí. Entonces usted va a tener una casa, supongamos, más la sepultura. Es parte del patrimonio. Van a ser cualquiera de sus herederos, cualquiera de los tres, que no aparecen en el contrato, que fueron borrados del contrato, van a hacer la posesión efectiva. Ya, hicieron posesión efectiva para tomar posesión de los bienes de la persona que pretenden heredar. ¿Qué bienes van a pretender heredar? La casa y la sepultura. ¿Quiénes, por tanto, van a poder disponer de esos bienes? Cualquiera de ellos. Y cualquiera de ellos, en conjunto o separadamente, dependiendo de si hicieron o no un juicio de partición, van a poder tomar decisiones sobre esa sepultura. Voy a poner un ejemplo duro pero práctico. Si usted fallece hoy día, sus hijos respetan la decisión, la sepultan ahí, tramitan la posesión efectiva y en 5 años más les falta dinero y decían, ¿por qué no vendemos la sepultura que tenemos de la mamá? La van a vender porque ellos van a ser los dueños de acuerdo a la posesión efectiva. Está perdiendo tiempo, ánimo y la posibilidad de reparar la relación con sus hijos con algo que no implica ni va a implicar nada. Nada. Si sus hijos deciden respetar su decisión hoy, mañana o en 20 años más, va a ser en relación del respeto que pueden sentir con la figura de la madre. No por 20 contratos firmados, ni porque el nombre aparezca o no aparezca en el contrato que usted firmó con los parques. Finalmente, sus herederos legales de todos los bienes que usted tenga el día de su fallecimiento lo van a heredar sus hijos. Ellos van a ser los dueños de todos los bienes que usted deje y esos bienes está incluida la sepultura. Si usted quiere que el día de mañana sus hijos respeten su decisión de cuidar esa sepultura, de no transferir ni vender esa sepultura, preocúpese infinitamente más. Borde toda su energía y dedique toda su energía y los días de vida que le queden a reparar la relación con sus hijos. Porque no hay contrato en este mundo que pueda firmar que le pueda asegurar lo que usted pretende. Respecto a, sé que ustedes hicieron un documento para una entrega de documentos que está acá. Sí. Si ustedes quieren hacerlo para tranquilidad mental, háganlo. Sí. No tiene tampoco ningún valor. Cualquiera de estos documentos yo puedo pedir copia las veces que se me ocurra en cualquiera de estas instituciones. No es necesario esto. Es absolutamente innecesario, no tiene ningún efecto jurídico tampoco. Usted puede entregarle las escrituras, documentos, negarse acciones. No le va a servir de nada porque siempre va a tener el derecho de heredar a la señora. Señorita, Están enfrascadas en una discusión sin Carmen, ningún disculpe sentido. que la interrumpa, pero yo venía con esta mentalidad de hacerle, porque ella me mandó a guardar esos documentos. He sido tan mala hija que me los mandó a guardar. Ok, vamos a pedirle a uno de los periodistas que le entregue el documento y que la mamá firme la hojita. Pero le insisto, Sí. este documento puedo ir yo, que no soy nadie, y pedir una copia en el conservador de bienes Pero raíces. si yo tengo Y no me van a sacado hacer todo firmar ningún documento, voy a tener que pagar lo que significa la copia y me la van a pasar. Eso- Entonces, están discutiendo por nada, por nada. Es por su tranquilidad, porque Sí, tampoco... pero hay una tranquilidad ficticia que ella va a comprar. El que ella borre su nombre de acá es una tranquilidad ficticia. Es que ella le firme un documento de recepción es una tranquilidad ficticia. No produce efectos legales. Ustedes son los herederos de esta madre y cuando esta madre fallezca son quienes van a tener posesión de todos los bienes, incluida la sepultura, incluido cualquier documento. Dejen de discutir, siéntense a sanar las heridas del pasado, porque no van a llegar de otra manera a ninguna parte. Y con Gracias. esto cerramos la sesión.
Tú también nos puedes dejar tus preguntas a través de nuestras redes sociales, así como Manu, quien quiere saber cómo se puede rebajar una pensión de alimentos cuando disminuye el sueldo y se vive con un seguro de cesantía. Nosotros fuimos por la respuesta hasta la Corporación de Asistencia Judicial en la región metropolitana. Mire lo que nos dijeron. Usted debe solicitar que ambas partes concurran a mediación familiar para intentar, en primer término, llegar a un acuerdo. Si este acuerdo no se produce, debe presentar una demanda de rebaja de pensión de alimentos ante los tribunales de familia, a objeto de que el juez pondere los antecedentes y verifique la procedencia o no de la rebaja solicitada. Para esto debe contar con el patrocinio de un abogado. Si no lo tiene, puede recurrir a nuestra Corporación de Asistencia Judicial en cajmetro.cl o en el 800-248-300. Andrea sufrió mucho por las infidelidades de su ex. Han pasado los años y sigue viviendo el mismo dolor. Muy buenas tardes. Ahora la sesión, doña Andrea y doña Paola y don Manuel. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Quién me explica el caso? Yo. La escucho. Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Buenas tardes. Vengo a demandar a mi marido porque me fue infiel varias veces en el matrimonio. Estuvimos casados 12 años. ¿Cuándo se casaron? ¿Recuerda el año? En el 94. Ya. ¿Y cuándo se separaron? En el 2007. ¿Y qué quiere demandar? ¿Qué quiero demandar? Sí. Una compensación económica. ¿Quiere divorcio? Quiero divorcio. ¿Ya? ¿Y compensación? Y quiero una compensación económica y una pensión de alimento de por vida. Con el divorcio se termina la obligación de alimento entre los cónyuges. ¿Ya? Así que no puede pactar alimentos. ¿Ya? Puede pactar que la compensación económica se la paguen en una suma mensual por el tiempo que lleguen a acuerdo, pero no pensión de alimentos. ¿Y tienen hijos ustedes? Sí. ¿Cuántos? Tengo 2. ¿Qué edad tienen sus hijos? Uno 26 y el otro 23. ¿Alguno estudia? No, ninguno. Ya, o sea, no hay pensión de alimento para los hijos. Pero yo no trabajé por cuidarlos a ellos. Ya. Compensación económica. ¿Y la compensación económica, la razón por la que usted la pide es esa? ¿No haber trabajado? Sí. ¿Y ha pensado en algún monto de compensación económica? Quiero 2 millones de pesos. Ya. Y podría ser unos 150 mensual, no sé. Más 150 Sí. mensual. ¿150 mensual por cuánto tiempo? ¿Hasta cuando? De por vida. ¿De por vida? ¿Se puede? No. ¿No? O sea, voluntariamente el caballero puede obligarse a lo que quiera, pero ningún tribunal va a acceder a una pensión de por vida. Cuando se declara el divorcio, ¿Ya? se termina el matrimonio. No Ya. hay más obligaciones entre los cónyuges. Ni usted tiene una obligación con él, ni él tiene obligaciones con usted. Por lo tanto, cada uno de ahí para adelante se las arregla solito. Salvo este tema de la compensación económica, que es un monto que tiene un solo objetivo, que es compensar los patrimonios cuando el divorcio va a significar el empobrecimiento de un cónyuge, el enriquecimiento del otro, y ese empobrecimiento se debe a que no pudo trabajar tanto o todo lo que quería por dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. Pero por lo que estoy sacando las cuentas, ustedes estuvieron juntos mientras los hijos eran pequeños. Sí. Criaron juntos a los hijos. Entonces, y ese monto también es determinado por varios factores en el tribunal. Uno de esos factores es cuál era su capacidad de trabajo y su capacidad de remuneración en ese trabajo. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo en divorciarse? Ni un problema. Está de acuerdo. Sí. ¿Está de acuerdo en pagar una compensación económica como quiera la señora? No. No. ¿Nada o en ese monto no está de acuerdo? Nada. Porque yo pagué la pensión alimenticia todos los años. ¿Por De sus cuando hijos? me fui de la casa y pagué.
La Hasta hace compensación poco. económica no tiene que ver con la pensión de alimentos. Sí, pero siempre le mantuve con plata hasta hace poco. Entonces ahora, ¿por qué quiere esto ahora? ¿Con qué sentido? ¿Esa pensión de alimentos que usted dice que pagaba estaba fijada por un tribunal? Sí, ¿Usted depositaba en la cuenta del tribunal? de una cuenta RUT que tenía ella. Después tuve que depositarle porque tuvo problema con la cuenta RUT, se la depositaba a mi hijo mayor. Y él se lo pasaba a él. ¿Hasta hace cuándo? Porque usted dijo hasta hace poco. Estamos hablando 2, 3 años que estaba depositando a mi hijo. ¿Que dejó de depositar o que No, estaba yo le depositaba a mi Hasta- hijo para ya. que ¿Hasta él, cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que depositó? el mes pasado. Ah, hasta ahora. Sí, ¿Y sus hijos estuvieron estudiando en algún minuto después de los 21 años o no? bueno, mi hijo mayor terminó cuarto medio, igual que el menor. O sea, los dos hijos perdieron el derecho a pensión de alimentos con la llegada de los 21 años. Sí, pues ya mi hijo está al mayor. O sea, hace 5 años que respecto al primer hijo usted debió haber dejado de pagar y 2 respecto al segundo. Sí, Y siguió pagando. sigue pagando. ¿Eso es efectivo? Sí. ¿Y por qué no pidió el cese? ¿No sabía? ¿No podía? ¿No quiso? No, por generoso con ella, no. Ah, Nada más por eso. usted se ríe, pero es real. La pensión de alimentos se paga sin explicación alguna hasta los 21. Y a los 21 termina, salvo que el hijo siga estudiando. Sí. Y yo debo acreditarle al tribunal que mi hijo está estudiando. Y en ese caso puede durar hasta los 28. Acá hay 2 hijos. Los 2 cumplieron hace 5 años uno y hace 2 años el otro los 21 años. Ya están sobre los 21 años. Entonces el caballero hace 5 años podría haber pedido una rebaja de pensión de alimentos y hace 2 debió haber terminado con el pago de la pensión de alimentos. Entonces, y si él lo sabía, evidentemente fue una generosidad pagar el resto del tiempo. Pero la compensación económica que yo estoy pidiendo es porque él me fue infiel. El equipaje permitido por la mayoría de los vuelos que llegan a Chile es una maleta de 23 kilos. ¿Qué dejarías atrás si tuvieras que cambiar de país? En Easy trabajan 542 personas de diferentes países y todos ellos tuvieron que construir sus hogares desde cero. Por eso sorprendieron a Joe, Giancarlo y Alejandra, trayéndoles eso que extrañaban, porque a veces a una casa solo le faltan unos gramos para convertirse en un hogar. ¿Está de acuerdo en divorciarse? Ni un problema. Está de acuerdo. Sí. ¿Está de acuerdo en pagar una compensación económica como quiera la señora? No. No. ¿Nada o en ese monto no está de acuerdo? Nada, porque yo pagué la pensión alimenticia todos los años ¿Por de sus cuando hijos? me fui de la casa y pagué. La Hasta hace compensación poco. económica no tiene que ver con la pensión de alimentos. Sí, pero siempre le mantuve con plata hasta hace poco. Entonces ahora, ¿por qué quiere esto ahora? ¿Con qué sentido? ¿Esa pensión de alimentos que usted dice que pagaba estaba fijada por un tribunal? Sí, ¿Usted depositaba en la cuenta del tribunal? de una cuenta RUT que tenía ella. Después tuve que depositarle porque tuvo problema con la cuenta RUT, se la depositaba a mi hijo mayor. Y él se lo pasaba a él. ¿Hasta hace cuándo? Porque usted dijo hasta hace poco. Estamos hablando 2, 3 años que estaba depositando a mi hijo. ¿Que dejó de depositar o que No, está yo le depositaba a mi Hasta- hijo para ya. que ¿Hasta él, cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que depositó? el mes pasado. Ah, hasta ahora. Sí, ¿Y sus hijos estuvieron estudiando en algún minuto después de los 21 años o no? bueno, mi hijo mayor terminó cuarto medio, igual que el menor. O sea, los 2 hijos perdieron el derecho a pensión de alimentos con la llegada de los 21 años. Sí, pues ya mi hijo está al mayor. O sea, hace 5 años que respecto al primer hijo usted debió haber dejado de pagar y 2 respecto al segundo. Sí, Y siguió pagando. sigue pagando. ¿Eso es efectivo? Sí. ¿Y por qué no pidió el cese? ¿No sabía? ¿No podía? ¿No quiso? No, por generoso con ella, no. Ah, Nada más por eso.
Usted se ríe, pero es real. La pensión de alimentos se paga sin explicación alguna hasta los 21. Y a los 21 termina, salvo que el hijo siga estudiando. Sí. Y yo debo acreditarle al tribunal que mi hijo está estudiando. Y en ese caso puede durar hasta los 28. Acá hay 2 hijos, los 2 cumplieron hace 5 años uno y hace 2 años el otro, los 21 años, ya están sobre los 21 años. Entonces el caballero hace 5 años podría haber pedido una rebaja de pensión de alimentos y hace 2 debió haber terminado con el pago de la pensión de alimentos. Entonces, y si él lo sabía, evidentemente fue una generosidad pagar el resto del tiempo. Pero la compensación económica que yo estoy pidiendo es porque él me fue infiel, po. ¿Cómo así? Él me fue infiel varias veces y él lo sabe, que no se haga el loco aquí. ¿Y por qué una compensación económica tendría que ver con la infidelidad? Porque él debería pagarme los años que yo no trabajé, po. Pero, a ver, me está mezclando 2 cosas que son distintas. Porque si, bajo el supuesto de que con una compensación económica cubre la infidelidad, o sea, podemos ser infiel mientras tanto paguemos por esa infidelidad. ¿Hay que pagar un permiso, una cosa así? No, pero cuando él me fue infiel, yo le perdoné 3 veces. Cuando a mí una tía del jardín me dijo, mi hijo estaba en chico, y a mí la tía del jardín me dijo que ¿Y por qué perdonó? ¿Ah? ¿Por qué perdonó? De tonta, po. Fue infiel 3 veces, como dice ella, que usted se conversó, se enteró. Una vez, sí, pues no, lo admito. Bueno, no sé cuál las 3 veces que me está hablando. Y ella sabe con qué persona estaba. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Que era algo consentido para ambos? ¿En qué sentido me está hablando? Ah, ¿tenía permiso para ser infiel? No, si estamos claros en eso que no. Yo admito que fui infiel. Nada más que eso. La última vez él se fue, yo le dije que se fuera porque ya... ¿Para qué más? Yo me fui callado, tranquilamente. O sea, el matrimonio terminó por eso. Sí. Y duraron 12 años, igual duraron un tiempo. ¿Usted qué relación tiene con la señora? Hermana. Hermana. ¿A qué se deben sus risas o su impulso a reír cada cierto rato? Porque encuentro que, disculpando la palabra, es muy cara dura. O sea, él sabía, él andaba con la niña, con la mujer esta, la que conoció atrás de la casa donde vivimos nosotros, de mis papás, porque mi hermana vive con mis papás, ella vive de llegada. Anduvo con ella y se paseaba por ahí con ella y luego yo creo que se aburrió de ella y entró a trabajar a otro lado y ahí conoció a la secretaria y ahora está con la secretaria. ¿Eso fue posterior a la separación de ellos? ¿O No, dentro del mientras matrimonio. En el matrimonio. ¿Y su hermana conocía esa historia? Sí. ¿Y no piensa usted que esas decisiones de perdonar o no son personales? Sí, no, ella. Sí. Sí. Uno podrá Ella, tener su propia sí. opinión, pero si Sí. ella decide Por ser perdonarlo... mi hijo más chico con el papá, no se llevan. ¿Por? Él es papá ausente con mi hijo menor, el que tiene 23. Con el mayor, al mayor, es su adoración, pero con el más chico... ¿Es así? No sé a qué se refiere. Porque yo cuando me separé, lo iba a buscar los 2. Nunca dije, Matías, te quedas en la casa. O sea, Con mantuvo Nacho. una relación con los dos, Sí. con los 2 hijos. ¿Y hasta el Siempre día de sal- hoy? ¿Hasta hoy? ¿Hasta hoy? No. Ahora no. Porque el menor es esquivo, porque nunca quiere salir. Y sabe porque está metido en las drogas. A lo mejor necesita que alguien se haga cargo, pues caballero. ¿Usted es el papá? Sí, está bien. No hay papá presente. Pero cuando le di la oportunidad a ella, le dije yo, internémoslo, no quiso. ¿Quién no quiso? ¿Yo? Tiene que ser por voluntad propia. Yo me acerqué en distintos centros de rehabilitación y me dijeron que tenía que ser por voluntad propia. Sí, claro. Pero eso no implica que los padres no se hagan cargo y traten Yo de siempre he buscar estado esa- ahí para escucharlo, siempre. necesita más que escuchar su Sí, hijo. po. Harto más que ser escuchado. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos?
sorprende la edad de doña Andrea y la postura frente a ciertos temas. Una persona joven, de 46 años, que uno esperaría que ya viera la vida de otra forma. Antes, las mujeres, siendo honestas, tendían a pensar que el marido era para toda la vida y las obligaciones eran para toda la vida. Cuando un matrimonio se acaba, se acaban también las obligaciones. Se acaban también los derechos que tiene uno respecto al otro. Y cuando uno vive la vida con responsabilidad, si uno perdona una infidelidad, podemos estar todos en desacuerdo que la perdone, personalmente lo estoy, pero es una decisión personal. Y uno asume las consecuencias de esas decisiones. Si yo decido perdonar a alguien hoy, no puedo 10 años después cobrarle por ese perdón. Lo que pasa es que las costumbres se traspasan por generación en generación y se perpetúan muchísimo en el tiempo. Yo puedo elegir hacerme cargo de esto que traigo y vivir de acuerdo a esas costumbres o ir evolucionando con los tiempos. Esa es una decisión. Y acá la señora Andrea efectivamente queda muy pegada en esta sensación de es mi marido. De hecho, ella cuando lo verbaliza así. Cuando yo le pregunto por qué está acá, me dice, vengo a pedirle pensión a mi marido. Así partió también. Esto aparece como que todavía acá hay un vínculo en ellos, como que todavía esta infidelidad que él reconoce, ellos cuentan, y los dos cuentan que además estaban mal, ustedes, como pareja, ¿no es así? Sí. Entonces, fue un término, a lo mejor no en las mejores instancias, pero terminaron, pero en ella aparece esta sensación de, él sigue siendo mi marido, esto es para toda la vida, y una de las cosas que más le ha costado es que su ex rehizo su vida, tiene una pareja hace 10 años, siguió avanzando. Ella sigue con las heridas del pasado muy fuertemente, pese a la cantidad de años que han pasado. Ellos ya llevan 11 años separados y ella tiene las mismas heridas. Más. Como 14, 15 años ya. Y ella tiene las mismas heridas y siente que no las ha sanado porque está en el mismo estado en el que estaba antes. ¿Han visto esto cuando la gente dice que cuando uno se va de viaje, el que lo pasa peor es el que se queda y no el que está viajando? Esto es parecido. Cuando yo me mantengo en un estado inmóvil, sigo funcionando en base a las emociones que viví en ese momento. Cuando yo avanzo, puedo hacer que las cosas pasen, que cambien, cambiar paradigmas y seguir. La señora Andrea sigue sintiendo que él es su marido, sigue sintiendo que él debería hacerse cargo y sigue sintiendo que él tiene ciertas responsabilidades que cumplir. Señora Andrea, ¿qué pasaría si un día, por ejemplo, usted decide tener pareja? ¿Es algo que usted cree que pueda pasar? No sé. No sé si podría llegar a tener pareja. Usted todavía está dolida. Me contó cómo fue que descubrió la tercera infidelidad. ¿Qué pasó ahí? Lo descubrí porque uno tiene su intuición de mujer y ahí descubrí que él sabía que andaba con la secretaria de la empresa. ¿Qué empezó a pasar? ¿Qué le hizo sentir eso? ¿Cómo? ¿Qué empezó a pasar que usted... Yo lo busqué a él, lo buscaba y me rechazaba. Me rechazaba y yo le dije, ¿qué pasaba, po? Si tenía otra persona que me lo dijera. Me lo negaba. Y que después igual supe, po, que era la secretaria de donde él trabajaba. Es ingrato, es doloroso en su minuto, pero han pasado 15 años. Sí. 15 años. No, usted podría haber rehecho su vida 2 veces más si hubiera querido. Sí. Y más. Pero eso no va a pasar desde afuera. No va a pasar por orden de un tribunal, no va a pasar porque firme un documento, no va a pasar porque este caballero le pague una compensación. Depende de usted. De usted. Y usted es una mujer joven. Bastante joven. Usted está decidiendo estancar su vida en un punto y no avanzar.
Yo entiendo que pueden haber limitaciones físicas, que está aquí haciendo un trámite para declararse una incapacidad laboral. Entiendo que pueden haber carencias económicas, que uno trata de tener recursos de donde sea. Lo entiendo. Pero eso no puede ser a costa de empeñar o embargar su vida para siempre con alguien que ya no está a su lado. Por usted, no por él. Le queda una vida entera por delante. ¿Cómo no va a querer tener satisfacción de salir adelante con sus propios medios? De tener su propia vida. No una vida a la sombra de algo que ya no fue. ¿Algo más, Pamela? Solo la señora Andrea. Siento que usted ya está resuelto, ya tiene su vida, es feliz. Señora Andrea, hay un escritor que a mí me encanta, Richard Bach, que dice que uno siempre puede elegir otro pasado y otro futuro. Uno siempre puede elegir mirar el pasado con un prisma distinto y siempre puede cambiar el futuro de las cosas. Que este divorcio no sea solo en papel, que sea también en su cabeza. Uno siempre puede vivir, no quedarse pegada en las heridas de atrás, sino que rearmar una vida y un futuro distinto. Que este sea el minuto en donde esto se termina para usted y usted empieza a vivir de nuevo. Le va a hacer muy bien a usted y a sus hijos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Y hablemos de la compensación económica. Les dije hace un rato que la compensación económica se llama así porque lo que busca es compensar las diferencias de patrimonio que se van a producir producto del divorcio. Entonces, uno de los puntos importantes que yo tengo que probar en un tribunal para tener una acción exitosa al solicitar una compensación es que efectivamente existe uno de los cónyuges, en este caso sería el caballero, que después del divorcio va a tener una situación mejorada, beneficiosa económicamente, patrimonialmente, respecto a la señora. Si los dos están más o menos igual, ya no cumplimos uno de los variables que el tribunal va a estudiar. Segundo, que esa diferencia, partiendo de que hay una diferencia, se debe a que la señora no pudo trabajar o no quiso trabajar por dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. Tercera cosa que debo probarle al tribunal es que yo tenía la capacidad de trabajar y no pude. Que yo tengo un título técnico universitario, una habilidad laboral para que el tribunal establezca una suma de dinero y evalúe en cuánto pueden ser la pérdida de patrimonio que yo tuve. Si esta no se produce voluntariamente entre las partes, que es lo que está pasando acá, la señora pide una compensación y el caballero dice no la voy a pagar, no hay acuerdo, esto debe solicitarse a través de una demanda en el tribunal y el tribunal va a analizar todos estos antecedentes antes de determinar si es factible acoger una compensación económica y el monto de la compensación económica, además de la forma de pago. Si usted cree que efectivamente el caballero está en condiciones económicas de pagar una suma como la que usted quiere, si usted cree que va a cumplir cada uno de estos requisitos que exige la ley y que va a revisar el tribunal para sostener una petición de compensación económica en el tribunal, presente la demanda y solicite la compensación económica. Si no, nosotros, por acuerdo entre las partes, que sí hay un acuerdo en que ambos quieren divorciarse, podríamos tramitar un acuerdo simple de divorcio. La decisión es suya. Si usted quiere, sigue adelante con la acción para solicitar compensación económica en el tribunal, o si usted cree que no cumple esos requisitos, llegue a un acuerdo de divorcio con el caballero. ¿Alguna posibilidad, caballero, de ofrecer alguna compensación económica por algún otro monto que no sea el que señaló la señora o por el monto que señaló la señora, por supuesto? No, ninguno. ¿Ni por ningún monto? No, porque... ¿Ni por ninguna suma ni nada? No. Porque se armó un negocio y toda la ganancia la tuvo ella, porque yo no recibí ni uno durante varios años. Los primeros IVA, si no me recuerdo, fueron 2 IVA que yo los cobré y le pasé la plata a ella. Yo no tuve ni un beneficio del negocio.
Entonces, toda la ganancia de todos estos años la tuvo ella. Yo no, nada. Nunca le dije, oye, ¿sabes que necesito plata? Tampoco. Y tampoco solicitó el término del pago de alimentos. Y siempre la tuve La pagando. respuesta es suya, señora. ¿Va a seguir adelante con una demanda de divorcio en el tribunal pidiendo Sí. compensación económica? Sí. Bueno, caballero, en el intertanto solicité la suspensión de la pensión de alimentos porque ambos hijos ya cumplieron la mayoría de edad y ninguno se encuentra, o sea, sobre los 21 años y ninguno se encuentra estudiando. Requisito esencial para poder tener la obligación vigente. ¿Ya? Eso es independiente del divorcio. Usted también puede pedir el divorcio unilateral en un tribunal. Ya cumplieron con el requisito mínimo de 3 años de separación. Término de la pensión de alimentos y divorcio unilateral por cese de la convivencia hace más de 3 años. Usted puede iniciar por demanda de divorcio solicitando compensación económica o contestar la demanda de divorcio del caballero demandando reconvencionalmente compensación económica. Y le insisto, eso debe probarse debidamente en el tribunal y es finalmente el tribunal el que determina el monto y la forma de pago. Y con esto cerramos la sesión.